Mi novia terminó conmigo y dijo, no me siento lista para algo tan serio, después de 4 años de relación. Yo dije, respeto tu decisión, y le quité todos los privilegios que le di. Me llamó llorando. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí, pero llevo semanas dándole vueltas a lo que pasó y varios amigos me dijeron que probablemente necesito sacarlo de mi cabeza. Honestamente, todavía me cuesta creerlo porque, si alguien me hubiera contado esta historia hace unos meses, habría pensado que exageraba o que estaba omitiendo algo importante. Pero no. Las cosas pasaron exactamente así. Mi exnovia, Laura, y yo estuvimos juntos 4 años. 4 años completos. Vivimos muchísimas cosas juntos. No éramos una de esas parejas que duran por costumbre mientras se odian en silencio. O al menos eso creía yo. Viajábamos, hacíamos planes, conocíamos a las familias del otro, hablábamos prácticamente todos los días y teníamos una rutina bastante estable. Yo realmente pensaba que estaba construyendo una vida con ella. Nunca fui el tipo de hombre que juega con varias personas o que entra a una relación a ver qué pasa. Cuando estoy con alguien, estoy completamente comprometido. Y con Laura era todavía más fuerte porque fue mi relación más larga y la persona en la que más confié. Durante años me habló de futuro conmigo. No directamente de matrimonio todo el tiempo, pero sí de cosas relacionadas. Me enseñaba casas en internet y decía cosas como imagina vivir aquí. Veíamos bebés en centros comerciales y ella decía que quería 2 hijos algún día. Incluso me mandaba videos de bodas y decía cuáles vestidos le gustaban. Por eso lo que ocurrió después me dejó completamente destruido. Todo pasó durante un viaje a Punta Cana. Ese viaje lo planeamos juntos durante meses. Los dos trabajábamos bastante y queríamos unas vacaciones donde simplemente pudiéramos descansar. Ahorramos para eso, organizamos horarios y honestamente fue uno de los mejores viajes que había tenido en mi vida. Los primeros días fueron perfectos. Desayunábamos tarde, caminábamos por la playa, tomábamos fotos juntos, hacíamos excursiones y por las noches nos sentábamos cerca del mar a hablar de cualquier tontería. Laura parecía feliz. No distante. No incómoda. Feliz de verdad. Eso es lo que más me confunde incluso ahora. No había señales. O tal vez sí las había y yo estaba demasiado enamorado para verlas. El último día del viaje decidimos levantarnos temprano para ver la playa antes de regresar al hotel y preparar las maletas. Recuerdo perfectamente el sonido del agua y el viento. Es uno de esos recuerdos que se quedan grabados porque tu cerebro no sabe todavía que en unos minutos tu vida va a cambiar. Yo estaba mirando el mar y dije algo completamente normal. Le dije: Dios, no quiero irme. Esta playa es hermosa. Me encantó este viaje. Ella sonrió un poco y dijo: A mí también. Fue hermoso. Entonces yo, todavía relajado, dije algo que pensé que era romántico, algo simple. Ni siquiera era una propuesta ni nada parecido. Le dije: Tal vez podríamos volver en nuestra luna de miel en el futuro. Esperaba una risa, o que me dijera algo como tal vez o qué cursi eres. Pero en vez de eso, Laura se quedó completamente seria. Giró la cabeza lentamente y me miró de una manera rara. No enojada. Más bien fría. Y dijo: ¿De qué hablas? No me casaré contigo. Recuerdo que incluso me reí un poco al principio porque pensé que era una broma extraña. Le dije: Tranquila, no te lo estoy pidiendo así de la nada. Lo haré bien, con anillo y todo. Pero ella siguió seria. Muy seria. Y dijo: Me refiero a que no me casaré contigo nunca. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. No entendía qué estaba pasando. Literalmente unos segundos antes estábamos hablando normal y ahora ella estaba diciendo algo que cambia completamente una relación de 4 años. Me quedé callado unos momentos y le pregunté: ¿Qué estás diciendo? Ella suspiró, como si estuviera cansada de tener esa conversación, y dijo: No me siento lista para algo tan serio. Yo la miré completamente confundido. ¿Tan serio? Laura, llevamos 4 años juntos.
Ella se encogió de hombros. Sí, pero eso no significa que seas el amor de mi vida o algo así. Todavía me cuesta escribir eso. No porque me hayan dicho cosas peores en mi vida, sino porque jamás pensé escuchar algo así de alguien que supuestamente me amaba. Le pregunté. Entonces, ¿qué somos para ti? Ella se quedó pensando unos segundos antes de responder. Y honestamente habría preferido que me mintiera. Me dijo. Creo que eres más como la relación del proceso. Ya sabes, esas relaciones que tienes mientras llega tu verdadero amor. Recuerdo perfectamente que sentí una presión horrible en el pecho. Como si de pronto todos los recuerdos bonitos hubieran perdido valor al mismo tiempo. Las cenas, los regalos, los viajes, las llamadas nocturnas, las veces que estuve ahí cuando lloraba, cuando tuvo problemas con su familia, cuando perdió un empleo, cuando se enfermó, todo empezó a sentirse falso. Le pregunté algo que probablemente no debí preguntar, pero necesitaba saberlo. Le dije. ¿Y durante todo este tiempo sí has sido exclusiva conmigo? Ella evitó mirarme directamente. Y luego soltó una frase que todavía me da asco recordar. Te soy fiel siempre que se pueda, pero admito haber coqueteado y salido con algunos chicos porque necesito probar cosas nuevas. Creo que mi cerebro tardó unos segundos en procesar eso. Le dije. ¿Qué quieres decir con salido? Ella respondió con total tranquilidad. Salir. Conocer personas. Ver si conecto con alguien más. Yo la miraba sin entender cómo podía decir todo eso con tanta calma. Le dije. Yo siempre fui exclusivo contigo. Y ella literalmente se rió. No una carcajada enorme, pero sí esa risa incómoda y condescendiente que hace alguien cuando cree que estás exagerando. Después dijo. Pues gracias, supongo, pero tampoco lo tomes personal. Son cosas de la vida. Son cosas de la vida. 4 años resumidos en eso. No sé explicar exactamente lo que sentí en ese momento. Primero fue tristeza. Una tristeza horrible. De esas que te dejan vacío. Porque en cuestión de minutos entendí que la relación que yo creía tener nunca existió realmente del mismo modo para ella. Yo estaba construyendo algo. Ella estaba entreteniéndose mientras decidía qué hacer con su vida. Y lo peor era la naturalidad con la que hablaba. No parecía culpable. No parecía avergonzada. Parecía alguien que genuinamente creía que no había hecho nada malo. Le pregunté. Entonces, ¿todo este tiempo solo estuviste conmigo hasta encontrar algo mejor? Ella se molestó un poco y dijo. ¿Por qué dramatizas tanto? La gente cambia. Yo solo no quiero sentirme atrapada tan joven. Tenía 27 años. No éramos adolescentes. No era una relación de 6 meses. Éramos adultos con 4 años juntos. Pero ella hablaba como si yo estuviera exagerando por asumir que una relación larga implicaba compromiso. Recuerdo mirar el mar otra vez para intentar calmarme. Había personas caminando cerca, parejas tomándose fotos, niños jugando en la arena, y yo sentía que me estaba derrumbando frente a alguien que no sentía absolutamente nada. Entonces ella dijo algo que terminó de romperme. Así que por favor no conviertas esto en algo serio. Algo serio. Después de 4 años. Ahí entendí que no importaba lo que dijera. Laura ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Probablemente esa conversación solo fue la primera vez que se atrevió a decirlo en voz alta. Y lo más humillante era que parecía esperar que yo aceptara todo con una sonrisa. Como si debiera agradecerle su honestidad. Me quedé completamente callado unos segundos. Luego dije. Respeto tu decisión. Ella asintió, casi aliviada. Y yo me levanté diciendo que iría al baño del hotel. Caminé varios minutos sintiendo que las piernas me pesaban. Apenas llegué al baño me encerré en uno de los cubículos y me derrumbé. Literalmente me puse a llorar. No ese llanto silencioso de película. Lloré de verdad. Con rabia, frustración y humillación. Porque en mi cabeza no dejaba de repetirse la misma idea. ¿Cómo pude amar tanto a alguien que me veía como una relación temporal?
Estuve ahí bastante rato. Y mientras más pensaba en todo, el dolor empezó a transformarse en otra cosa. En enojo. Luego en resentimiento. Y finalmente en algo mucho peor. Odio. Porque comencé a recordar cada cosa que hice por ella. Cada favor. Cada gasto. Cada sacrificio. Y empecé a darme cuenta de algo que hasta entonces no había querido admitir. Laura tenía muchísimos privilegios gracias a mí. Muchísimos. Cosas que yo hacía porque la veía como mi futura esposa. Porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos. Pero si para ella yo solo era la relación del proceso, entonces ya no tenía por qué seguir tratándola como prioridad. Y sentado ahí, todavía limpiándome las lágrimas frente al espejo del baño del hotel, tomé una decisión. Si Laura quería una vida sin compromiso conmigo, la tendría. Pero también iba a descubrir cómo era vivir sin todos los beneficios que yo le había dado durante 4 años. Regresé a la playa intentando verme normal. Todavía sentía el pecho apretado y los ojos me ardían por haber llorado en el baño del hotel, pero ya no quería seguir mostrándome vulnerable frente a Laura. Algo dentro de mí había cambiado en esos minutos. Cuando me acerqué, ella seguía sentada mirando el mar con el teléfono en la mano. Levantó la vista apenas me vio llegar. ¿Por qué tardaste tanto? Su tono sonaba casual, como si no hubiera destruido la relación hacía apenas unos minutos. Yo me encogí de hombros. Había fila. Ella me observó fijamente unos segundos. Después entrecerró un poco los ojos y sonrió. Y luego se rió. ¿Por qué tienes los ojos tan rojos? No me digas que lloraste. Sentí una presión horrible en la mandíbula. Por dentro estaba furioso. No por el comentario en sí, sino por la forma en que lo dijo. Como si le pareciera divertido. Como si todo esto fuera una situación incómoda pero entretenida. Pero no dije nada. Simplemente fingí tranquilidad. No sé de qué hablas, respondí. Supongo que fue porque un tipo estaba fumando demasiado en el baño. Me irritó un poco los ojos. Ella soltó una pequeña risa. Claro. Y ahí terminó la conversación. Lo más extraño fue eso. Después de destruir una relación de 4 años, Laura actuó completamente normal. Seguimos caminando por la playa, empacamos las cosas y fuimos al aeropuerto como cualquier pareja regresando de vacaciones. Pero yo ya no la veía igual. Era como mirar a una desconocida usando el rostro de alguien que amé durante años. Durante el vuelo casi no hablamos. Ella se puso a ver videos en su teléfono y en algunos momentos hasta parecía de buen humor. Yo simplemente miraba por la ventana pensando en todo lo que acababa de descubrir. Y mientras más pensaba, más claro veía algo que antes ignoraba. Laura dependía muchísimo de mí. Demasiado. No porque yo la obligara, sino porque poco a poco terminé resolviéndole gran parte de su vida. En su momento me parecía normal porque creía que estaba invirtiendo en nuestro futuro. Pensaba que estaba ayudando a la mujer con la que eventualmente me casaría. Pero ahora entendía que ella jamás había visto la relación de esa forma. Para ella yo era una etapa cómoda. Nada más. Y si eso era lo que realmente pensaba, entonces ya no tenía sentido seguir sosteniendo una vida que ni siquiera valoraba. Cuando aterrizamos y salimos del aeropuerto, Laura pidió un taxi hacia su departamento. Ni siquiera me preguntó si quería acompañarla o hablar más sobre lo que había pasado. Eso también me hizo entender muchas cosas. Para ella la conversación ya estaba cerrada. El taxi llegó y antes de subir se acercó a mí con total normalidad. Me dio un beso corto en la mejilla y dijo: Gracias por el viaje. De verdad estuvo hermoso. Hermoso. Esa palabra me revolvió el estómago. Porque para mí ese viaje acababa de convertirse en el peor recuerdo de mi vida. Aún así mantuve la calma. Sí. Cuídate. Ella sonrió, subió al taxi y se fue. Y en cuanto desapareció de mi vista, saqué el teléfono. No dudé ni un segundo. La primera llamada fue al seguro médico. Laura estaba incluida en mi póliza desde hacía casi 2 años.
Originalmente la agregué porque había tenido algunos problemas de salud y me preocupaba que no pudiera atenderse bien. En aquel entonces ella incluso lloró agradeciéndome y dijo que nadie había hecho algo tan serio por ella. Ahora recordaba eso y sentía rabia. Cuando me atendieron simplemente pedí que la dieran de baja. La operadora me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Tardó menos de 10 minutos. Después llamé al banco. Laura tenía una tarjeta adicional ligada a mi cuenta principal. Yo pagaba prácticamente todo: gasolina, comidas, compras pequeñas, incluso algunas salidas con sus amigas que después ella me decía que se le olvidó devolverme. La tarjeta tenía límites bastante altos porque nunca pensé que tendría razones para quitársela. Hasta ese día. Pedí que la cancelaran inmediatamente. El hombre del banco confirmó algunos datos y luego dijo: la tarjeta ya quedó inhabilitada, señor. Colgué. Y por primera vez desde la conversación en la playa sentí algo parecido a tranquilidad. No felicidad. Tranquilidad. Como si estuviera recuperando el control de mi propia vida. Pedí un Uber para ir a mi casa y durante el trayecto seguí haciendo llamadas. La siguiente fue a la Universidad de Laura. Esa fue probablemente la llamada más dura. Porque Laura no habría podido terminar la carrera sin mí. Cuando nos conocimos, ella ya había abandonado arquitectura una vez por problemas económicos. Trabajaba en una cafetería y apenas le alcanzaba para sobrevivir. Siempre hablaba con tristeza de no haber terminado sus estudios y decía que sentía que había decepcionado a su familia. Yo fui quien insistió en que regresara. Le dije que yo la apoyaría. Y lo hice. Durante años pagué colegiaturas, materiales, programas de diseño, impresiones enormes y hasta una laptop nueva porque la suya ya no servía para renderizar. Nunca se lo reclamé. Jamás. Porque pensaba que estaba ayudando a construir el futuro de ambos. Y ahora descubría que para ella yo solo era la relación del proceso. Cuando la universidad respondió, pedí cancelar los pagos automáticos de la colegiatura. La mujer que me atendió preguntó si la alumna estaba enterada. Le dije: lo estará mañana. Laura estaba en el último año de arquitectura. Le faltaban 3 meses para terminar. 3 meses. Mientras colgaba el teléfono pensé en lo irónico de todo. Ella decía no querer algo serio conmigo mientras literalmente toda su estabilidad dependía de mí. Después hice otra llamada. Un amigo mío tenía una empresa de grúas y transporte vehicular. Le expliqué rápidamente la situación y le di la dirección de Laura. Porque sí, también había un auto. El automóvil que Laura manejaba lo había comprado yo. Técnicamente seguía a mi nombre porque ella nunca pudo sacar financiamiento propio. En teoría era prestado mientras ella se estabilizaba. Eso fue hace casi 2 años. Mi amigo ni siquiera preguntó demasiado. Solo dijo: ¿quieres que lo recojan hoy? Sí. Listo. Le mandé ubicación, fotos y los datos necesarios. Media hora después me escribió: ya lo tenemos. Recuerdo mirar ese mensaje y quedarme en silencio un momento. No porque dudara, sino porque empezaba a dimensionar cuánto de la vida de Laura estaba sostenido por mí. Y lo peor era que jamás lo valoró. Todavía hice una llamada más. El gimnasio. Laura estaba obsesionada con ese lugar. Tenía una membresía premium bastante cara que también salía de mi cuenta. Entrenador personal, clases especiales, acceso completo. Cancelé todo. Después de eso finalmente llegué a mi casa. Entré, dejé la maleta a un lado y me senté en silencio. Normalmente después de un viaje ella me llamaba apenas llegaba a su departamento. Siempre hacía videollamada mientras desempacaba o me contaba alguna tontería del taxi. Esa noche no llamó. Y honestamente ya no me importaba. Porque mientras ella probablemente pensaba que había terminado una relación cómoda sin mayores consecuencias. Yo acababa de eliminar todos los privilegios que tuvo gracias a mí durante 4 años. Y no me sentía culpable. Muchos dirán que fue cruel hacerlo tan rápido. Pero quiero que entiendan algo.
Yo no le estaba quitando nada suyo. Le estaba quitando cosas mías. Mi dinero. Mi seguro. Mi tarjeta. Mi automóvil. Mis pagos. Mi apoyo. Ella fue quien dejó claro que yo no era alguien importante en su futuro. Solo estaba respetando esa decisión. Esa noche me acosté por primera vez en horas sintiendo paz. Una paz fría. Porque sabía exactamente lo que iba a pasar al día siguiente. Laura iba a despertar creyendo que todavía tenía el control de la situación. Y poco a poco comenzaría a descubrir que la vida sin algo serio también significaba vivir sin todo lo que yo hacía por ella. A la mañana siguiente me desperté bastante temprano. Había dejado el teléfono en silencio, pero aún así tenía varias llamadas perdidas de Laura. No habían pasado ni las 8 de la mañana y ya me imaginaba cuál era el problema. No respondí de inmediato. Me levanté con calma, preparé café y revisé algunos correos del trabajo. Honestamente, después de todo lo que pasó en Punta Cana, me sentía extrañamente tranquilo. Era como si finalmente hubiera dejado de ver la relación a través de una fantasía. Laura no me amaba. Laura amaba la comodidad. Y eso cambia completamente la forma en que recuerdas a una persona. Mientras estaba desayunando, volvió a llamar. Esta vez contesté. Lo primero que escuché fue su voz alterada. Amor, creo que me robaron el auto. Lo dejé donde siempre y no está. Ni siquiera sonaba triste todavía. Más bien confundida y nerviosa. Tomé un sorbo de café antes de responder. Tranquila. El auto está bien. Hubo un pequeño silencio. ¿Qué? El auto está bien, repetí. Solo ya no lo tienes tú. Ella tardó unos segundos en entender. No entiendo. Entonces le dije exactamente lo que llevaba pensando desde la noche anterior. Dijiste que no querías nada serio. Así que ese auto es solo para una chica seria. Del otro lado de la llamada hubo un silencio absoluto. Después habló con un tono completamente distinto. ¿Estás loco? ¿Cómo se supone que voy a moverme ahora? ¿Cómo voy a ir a la universidad? Y ahí no pude evitar reírme un poco. No una risa exagerada. Más bien esa risa corta que sale cuando finalmente entiendes lo absurda que era una situación. Tranquila, le dije. La universidad tampoco será problema. Tienes el día libre. Ella guardó silencio. Entonces agregué. De hecho, probablemente tengas el año libre, porque cancelé la inscripción. No exagero cuando digo que la llamada quedó completamente muda. Podía escuchar únicamente su respiración. 5 segundos. Tal vez más. Luego habló en voz baja. No es cierto. No respondí. ¿Estás bromeando, no es cierto? Y colgó. Recuerdo mirar el teléfono y pensar que probablemente en ese momento iba camino a la universidad o intentando entrar a la plataforma para revisar si mentía. 2 minutos después volvió a llamar. Contesté. Esta vez sonaba mucho más desesperada. Uber no acepta mi tarjeta. ¿Qué le hiciste? Perfecto, respondí. ¿Ya descubriste también lo de la tarjeta? Sí, la cancelé. Ella explotó inmediatamente. Eres un enfermo. No puedes hacerme esto. Yo seguía completamente tranquilo. Claro que puedo. Todo estaba a mi nombre. Ella comenzó a respirar más rápido. Voy a ir a la universidad ahora mismo y si cancelaste la colegiatura te juro que se acabó lo nuestro. Vas a tener que rogarme para volver. Esa frase casi me hizo reír otra vez. Porque todavía hablaba como si ella fuera quien tenía el poder en la relación. Entonces le respondí algo que llevaba guardado desde la playa. Esto se acabó desde la conversación en Punta Cana. Ella colgó. Y honestamente pensé que ahí terminaría todo. Pero una hora después volvió a llamar. Contesté porque ya imaginaba lo que había pasado. Y efectivamente, esta vez estaba llorando. No llorando discretamente. Llorando de verdad. Eres un desalmado. Gritó.
Me faltaban 3 meses para terminar. No dije nada. Ella siguió hablando entre sollozos. No tengo dinero para pagar eso ahora mismo. Si quiero volver tendría que ahorrar y regresar hasta el siguiente año. Por primera vez desde que la conocía sonaba realmente aterrada. Porque apenas ahora estaba entendiendo algo que yo había comprendido hacía mucho, su vida dependía demasiado de mí. Y no porque yo se lo hubiera pedido. Ella eligió acomodarse en esa situación. Le respondí con calma. Qué mal. Bueno, a trabajar se ha dicho. Eso la hizo enfurecer aún más. No entiendes nada. Gritó. Mi mejor amiga Lucía ya me tenía un puesto listo cuando me entregaran el título. Un buen trabajo. Eso era lo que quería. Y después dejarte como el malnacido que eres. Esa frase me dejó callado unos segundos. Porque confirmó algo horrible. Laura realmente ya tenía planes para irse. No era una crisis espontánea ni una confusión momentánea. Ella llevaba tiempo pensando en dejarme apenas consiguiera estabilidad por su cuenta. Yo simplemente era el puente cómodo hacia esa vida. Entonces respondí. Pues qué lástima. Ella gritó algo que ni siquiera entendí bien y colgó otra vez. Después de eso pensé seriamente en bloquearla. Pero parte de mí quería escuchar hasta dónde llegaría. 2 horas más tarde volvió a llamar. Contesté. Y esta vez escuché algo distinto. Laura estaba completamente destruida. Lloraba de manera descontrolada, casi sin poder respirar bien. Te odio. Gritó. Te odio como no tienes idea. No respondí. Ni siquiera puedo ir al gimnasio a desestresarme porque lo cancelaste. Eres el peor hombre del mundo. Y ahí fue cuando le dije probablemente la frase más fría de toda esa historia. Ten cuidado. No intentes hacer ejercicio en el parque. Si te lesionas tampoco tienes seguro médico. Se quedó callada. Y entonces ocurrió algo que honestamente me dio más tristeza que satisfacción. Su tono cambió por completo. De la rabia pasó al miedo. Y del miedo a la manipulación desesperada. Comenzó a llorar más suave y dijo. Amor, perdóname. Esa palabra sonó rarísima después de todo. Sé que fui cruel, continuó. Solo fue un error. Claro que quiero esa luna de miel en Punta Cana. Ven a casa y hablemos, por favor. Ahí entendí algo importante. Laura no estaba arrepentida por haberme lastimado. Estaba arrepentida porque perdió estabilidad. Porque si realmente me hubiera amado, jamás habría necesitado perderlo todo para darse cuenta de mi valor. Le respondí simplemente. No lo creo. Y eso pareció romperla otra vez. Volvió a llorar fuerte. Luego dijo por última vez. Te odio, malnacido. Y colgó. Después de esa llamada ya no volvimos a hablar. Los siguientes días fueron extraños. Parte de mí esperaba mensajes interminables, amenazas o intentos de manipular a amigos en común para hacerme quedar mal. Pero no pasó nada. Silencio absoluto. Y honestamente, el silencio me ayudó mucho. Porque empecé a ver cosas que antes ignoraba. La relación estaba completamente desequilibrada. Yo daba estabilidad económica, emocional y prácticamente logística. Laura daba compañía, cariño ocasional y promesas vacías sobre el futuro. Y lo peor es que durante años pensé que eso era amor. Un mes después finalmente supe algo de ella por amigos en común. Al parecer también la despidieron de la cafetería donde trabajaba medio tiempo. Faltó varios días seguidos después de todo lo ocurrido. Según me contaron, intentó justificarlo diciendo que estaba pasando por un bajón emocional muy fuerte. Pero al jefe no le importó demasiado. Simplemente la despidieron. Recuerdo escuchar eso y quedarme pensando un buen rato. No sentí alegría. Tampoco culpa. Solo sentí algo parecido al cierre definitivo. Porque entendí que Laura llevaba mucho tiempo viviendo como si las consecuencias no existieran. Como si siempre hubiera alguien dispuesto a sostenerla mientras ella decidía qué quería hacer con su vida.
Y cuando finalmente se quedó sola, descubrió algo duro. La gente suele llamar amor a muchas cosas. Pero no es amor quedarse en una relación mientras buscas algo mejor. No es amor usar a alguien como escalón emocional o económico. Y tampoco es amor querer volver únicamente cuando desaparece la comodidad. Desde entonces no volví a verla. Y honestamente prefiero que siga así.